La innovación y el emprendimiento son exactamente iguales. Las oportunidades ahí están. Y podemos apretarle el snooze de, a ver, en 5 minutos y a lo mejor nos equivocamos de botón y se nos apaga y te vas de largo, o te levantas y agarras la oportunidad y empiezas tu día. Entonces los invito, sé que todos ustedes son innovadores, a ayudarnos a despertar las conciencias de los jóvenes, porque tenemos muchos jóvenes trabajando con nosotros, para poder cambiar a nuestro continente. Tenemos que hacer más y mejores acciones que nos permitan innovar, emprender y desarrollar capacidades como continente completo bien articulado que nos permitan hacer cosas diferentes para tener un mundo mejor. Y prácticamente es de lo que les quiero platicar. Entonces, pues vamos a empezar. El nombre de la conferencia es La educación superior ante la industria 4.0, el reto de las universidades, que además creo que tenemos un trabajo bastante grande que realizar. Entonces, pues me presento muy rápido. Soy Víctor Melgarejo, soy originario del sur de México, Jalapa, Veracruz. Trabajo, fui hace 15 años a Monterrey y ahí me quedé. He trabajado en áreas de emprendimiento, de innovación. Estuve mucho tiempo coordinando el área de emprendimiento en la región norte del Tecnológico de Monterrey. Pues hablando de emprendimiento, pues creo que ya era hora de emprender. Entonces arrancamos con unos amigos una empresa de consultoría y transferencia en emprendimiento, innovación y bueno, también vamos a tener ya oficinas aquí en Bogotá a partir del próximo 22 de octubre, entonces también los invitamos a trabajar con nosotros. Tengo un podcast para precisamente la gente joven, enseñarles conceptos de innovación y emprendimiento. Los invito a buscarlo tanto en Apple como en Spotify, se llama Innovar para el Futuro. Y bueno, he sido tutor, consultor, mentor, coach, me gusta mucho platicar, buen comer y tomar un buen café. Entonces, estoy feliz aquí en Colombia y súper agradecido por ese tito de la mañana. Entonces, pues, ¿cuáles son los retos actuales? ¿Cómo visualizamos nosotros desde nuestras trincheras los retos que están transformando al mundo y que tenemos que poner mucha atención? Pues encontramos que son 344 millones de empleos los que van a ser necesarios crear para el 2030. Y a veces escuchamos el 2030 y pues pensamos que es muy lejos y en verdad son 10 años. Los chicos que están entrando ya a la universidad les van a faltar ya 5 años cuando se gradúen para llegar al 2030. Entonces tenemos que ponernos pilas y activarnos precisamente para encontrar soluciones y darles empleo de calidad y oportunidades de calidad a esos muchachos, porque son en quienes pues está el futuro destinado. 190 millones son necesarios para cubrir el desempleo actual, de los cuales 64.8 millones de desempleados son jóvenes. 300 millones de trabajadores ganan menos de $2 al día. Entonces, esto nos lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Si se dan cuenta, es un mega reto lo que tenemos. Desafortunadamente, muchos de estos números vienen precisamente de nuestro continente. Y entonces, aquí es donde viene el gran reto de las universidades, que es también la empleabilidad. ¿Qué herramientas les damos? ¿Cómo hacemos que salgan al mercado? ¿Qué hacemos para que ellos puedan emprender y generar oportunidades y generar también más empleo, pero hacia un mundo que está cambiando? Y a lo mejor a nosotros nos tocó ese cambio radical. Tengo trabajando con un grupo de practicantes, unos que son como de 18 años, otros ya de más grandecitos, de 24, pero les decía que a veces el castigo en la casa era hacer el control remoto de la tele. Y se me queda viendo raro, y digo, pues sí, mi tele cuando yo era chiquito era de perilla, y pues el castigo era la tele de canal o subir el volumen. Y ellos ya no saben qué es una televisión sin control remoto. Entonces, el mundo ha cambiado muy rápido, y está cambiando mucho más rápido en esta época, y vamos a ver los siguientes números. La transformación del trabajo para el futuro. El 47% de los trabajadores en Estados Unidos de Norteamérica están en riesgo de perder el empleo. ¿Por qué? Precisamente por la digitalización. Y el 56% del empleo se va a automatizar en los próximos 20 años. Si se dan cuenta, nos tenemos que enfrentar a un reto de un mundo que está cambiando radicalmente. Nosotros no habíamos concebido un mundo quizás hace 15 años pensando que la mitad de los empleos se iban a digitalizar. Y podemos ver diferentes opciones y nos podemos espantar, pero también creo que en nosotros está dar las soluciones. Decía mi abuelita que el mundo lo podemos ver de dos formas. Decía, tú la vida te puedes reír de ella
o la puedes llorar. Entonces tú escoge, y creo que todos los que estamos aquí nos vamos a reír porque tenemos la solución en nuestras manos. Ahorita les voy a decir cuáles. El 61% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas para el 2030. ¿Esto qué indica? Pues también vamos a tener problemas con la alimentación. Si la gente que está en el campo, que produce los alimentos, se viene a la ciudad, ¿cómo vamos a tener que hacer o qué opciones tenemos para tener mejores y mayor calidad y cantidad de alimento para poder sobrevivir? La generación Z, creo que todos ya empezamos a trabajar con la generación Z, son los chavos que están ahorita en primer semestre más o menos, son los que nacieron a partir del 2000, primero, quizá ya tercer semestre, ya están llegando, prefieren seguir sus pasiones sobre la seguridad financiera y la prioridad de vida. Y eso nos hace ver que ya no están pensando en comprarse un automóvil, sino vivir quizá de transportes, de aplicaciones, economía compartida. A lo mejor ya no están pensando en comprar una casa, como a lo mejor a nosotros nos enseñaron que la estabilidad era comprarse una casa, tener un automóvil, tener una estabilidad financiera a través de bienes raíces. Y pues esta generación ya viene pensando diferente, entonces eso implica que van a necesitar servicios y tecnologías diferentes para saciar sus necesidades. Entonces, pues aquí está lo que decía mi abuelita, ¿no? Podemos pensar que el futuro va a estar muy padre, o podemos pensar que los robots nos van a matar con el teléfono. Y pues de nosotros va a depender qué es lo que queremos y cómo lo vamos a enfrentar. Pues estoy seguro que sabemos. La transición al futuro del trabajo ya está ocurriendo. Eso ya lo estamos viendo, estamos a un paso súper acelerado y vamos a ver cómo vamos a estar preparados para podernos enfrentar a esos cambios tecnológicos, cómo podemos adoptarlos. A nosotros a veces en el aula nos toca enfrentarnos a situaciones bien complejas con la tecnología, porque llega un chico y te platica de TikTok y a lo mejor tú no sabías ni qué era TikTok y ahora ya tienes que buscar y preguntar qué hacer y te das cuenta que es una nueva red social y que ahora está de moda y que todo el mundo anda grabando videitos y a lo mejor tú todavía dices, es que en Facebook, ¿no? Pues el otro día le preguntaba precisamente a los chavos de la oficina, oigan, ¿y ustedes tienen Facebook? Y se me quedan viendo todos con cara de que el abuelito ya habló, ¿no? Ay, ¿y por qué me ven así? Pues sí, sí tenemos. Digo, ¿y lo usan o no lo usan? Y me dice Lucas, es bien práctico, Víctor. Digo, ¿tú sí lo usas? No, es que me registré, pero ya con eso no me tengo que registrar en todo lo demás. Espérame, le doy registrarme con Facebook. O sea, ya no subes contenido. No, eso es de mi mamá. Ok, y son chavos que tienen 19 años. Entonces, a lo mejor nosotros cuando nació Facebook y todavía a veces podemos decir, soy bien novedoso, yo tengo mi red social, estoy en Facebook. No, pues ya los chicos ya lo ven viejito. Entonces, y vemos ahora también cómo, pues precisamente Facebook está comprando nuevas redes sociales y está viendo qué tiene que hacer para competir, ¿no? Entonces, hasta los gigantes de California están viendo cómo hacer innovación. Los spam de atención, creo que aquí ustedes deben de saber al respecto. Me decían algunos profesores allá en innovación educativa que está haciendo hasta de 30 segundos, lo cual hace que a nosotros sea un mega reto poder estar cambiando el estímulo cada 30 segundos en un salón de clases. Entonces, en verdad estoy súper agradecido de estar con esta audiencia, que no tengo que cambiar cada 30 segundos de información. Entonces, para poner el video, les traigo aquí un video de Deloitte que me encantó, que creo que nos va a ayudar a tranquilizarnos un poquito después de ver esas cifras que presenté. Son sobre las 7 realidades del futuro del trabajo. Everyone's talking about the future of work, and a lot of what they're saying is disturbing. Robots are taking over all manual labor. AI will replace all kinds of white-collar jobs, and humans will be contingent labor, scavenging for the limited work remaining. Yeah, pretty alarming. At Deloitte, we don't see things that way. The future of work is this. That's right, people. People empowered to do what we do best, thinking creatively, using our emotional intelligence, making value judgments, communicating, teaching, sharing wisdom. Our human capital teams are plugged into worldwide developments and trends, and we see 7 clear realities we can all act upon right now. Reality 1, technology, talent, and transformation. 57% of jobs globally are highly vulnerable to automation. Work
workers, workplaces, they're all going to change dramatically within the next 7 years. Why now? Because a number of factors have brought us to a tipping point. The world of work will change as radically as the world of personal communication began changing 10 years ago. Do you remember questions like these? So change is coming, and most of it we need to open our minds. Reality 2, the rise of the exponential organization. We've seen a new breed of company emerge, leveraging big data, algorithms, and new technologies, as well as community, crowd, and staff on demand. They're hitting performance benchmarks 10 times better than traditional peers. Amazon uses robots to select, stack, package, and ship items with almost no human intervention. We already know technology learns far faster than we can, but it's also true that it has changed our personal lives more than the way we work. And that's good news, because as technology changes the world of work, we'll already be familiar with many of its advances. Reality 3, the unleashed workforce. 70% of business leaders believe they need a new mix of talent and skills in the future. We've been writing about the open talent economy for years. Well, today, it's here. Traditional employees will increasingly be joined by contractors, freelancers, and crowdsourced talent, as well as robots and AI applications. Office parties will never be the same again. Reality 4, lifelong reinvention. The average half-life of a learned business competency has dropped from 30 years in 1984 to 5 years in 2014, and is still dropping. As routine work is automated, we'll be able to focus more on truly human skills. We'll have careers built around learning instead of careers built around jobs. Reality 5, the ethics of work and society. By 2020, more than 75% of the S&P 500 will be companies that we have not heard of yet. All this change will happen while governments and regulators struggle to come to grips with these new technologies. But we can't wait. It will be up to leaders in business and society to work with public policymakers to bring everyone along. Reality 6, the nimble enterprise. By 2020, the gig economy is expected to make up 43% of the U.S. workforce. We are facing an army of senior professionals with competency, extensive networks, energy, skills, and the money to build their own businesses. As more startups start up and networks of people steadily move towards more agile ways of working, we need to think big and act small. Reality 7, regulated innovation. The speed of disruption is fast. It was drivers in New York who established the Independent Drivers Guild with Uber to win driver-friendly policies and practices. The last 12 months have seen more regulations imposed on the sharing economy, gig platforms, and cryptocurrencies. Even if the future has red tape, regulations shouldn't limit imagination. Instead, they should inform how to innovate, so everything we do is future-proof. And if we're protected for the future, we can be ready for it. With these 7 new realities in mind, Deloitte is working with organizations around the world to help them recalibrate talent, technology, and workplaces. So while everything will change, we have a framework that can help you understand how to make it work best for you. Above all, we know what the future of work is really all about. Us. So let's get to work. Es interesante, ¿no? Vemos cómo el mundo está cambiando y la educación también debe de cambiar. Alguna vez escuchaba en una plática un ejemplo que la verdad me movió mucho, y decían que si nos trajéramos a los primeros médicos griegos a un quirófano de un hospital, pues a lo mejor no podrían hacer una operación. Si nos trajéramos al Barón Rojo a pilotear un avión actual de una fuerza aérea de cualquier país, pues a lo mejor tampoco podría pilotear el avión. Pero si nos trajéramos quizá a Pitágoras a explicar una clase de matemáticas, quizá lo podría hacer de la misma forma que lo hacía en la época. Y la verdad es un balde de agua fría, porque si te das cuenta, muchas cosas no han evolucionado y a lo mejor nosotros no hemos precisamente activado esas tecnologías y cómo incursionarlas. Por eso
agradezco mucho esta invitación porque sé que aquí están todas esas personas que vamos a cambiar esos modelos educativos o que ya los estamos cambiando, enfocados precisamente en las necesidades que el mundo está requiriendo. Entonces, tenemos que prepararnos para el futuro y estamos buscando ya en las empresas trabajadores con nuevas habilidades y como decía el video, a lo mejor ya no necesariamente para contratarlos, sino estamos buscando gente que haga la tarea. Entonces también la forma de ver el trabajo, eso le pega directamente a la empleabilidad que está cambiando. Y a lo mejor lo que necesitamos es contratar una empresa que venga y a través de un proceso tercerizado lo realice. Y si se dan cuenta, la industria se está yendo a los core competencies. En lo que yo soy bueno es lo que voy a hacer y en lo que no soy bueno voy a contratar a una organización que lo haga. Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a desarrollar habilidades en nuestros jóvenes y las soft skills se vuelven súper fundamentales y creo que es algo que hemos visto mucho, pero veo que los jóvenes están batallando. Veía el otro día un informe que la generación Z va a hablar un 30% menos que nosotros. Y creo que lo hemos visto, ¿no? No sé quién tiene adolescentes en su casa o en su oficina y a lo mejor, no me toca ver, ¿no? Tengo dos señoritas ahí trabajando con nosotros y veo que sacan el celular y, mi novio ya está afuera, ya vino por mí. Yo me acuerdo cuando iba yo por mi novia, pues me bajaba, tocaba el timbre y esperaba, ¿no? Y saludaba y demás, y ahora ya es un simple mensaje. Es más, a veces ellos entre la oficina se están mensajeando y lo vemos, ¿no? Y que están de esquina a esquina y pues traen una conversación aparte y a lo mejor eso a nosotros nos ayudaba a hacer cercanía. Yo ahora veo que les cuesta trabajo ser cercanos. Son muy cercanos a nivel digital, pero son muy lejanos a nivel personal. Entonces, cuando hablamos de soft skills, creo que ahí estamos batallando, que digamos, están súper conectados, sí, pero están muy conectados a la tecnología, no están tan conectados en las actividades intra e interpersonales, porque también los veo cada vez más lejanos de ellos mismos, porque se empiezan a comparar a través de redes sociales y eso les pega mucho en la autoestima. Me toca luego platicar con ellos cuando es la hora de la salida del trabajo, así se quedan a platicar y ves cómo se comparan con la gente que está en internet. Digo, ojo, porque lo que la gente sube normalmente es lo bueno, pero también tienen un mal día, también se les poncha el carro, también reprueban un examen. Y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar también en el desarrollo de esas soft skills y que sean creativos, porque como decía también en el video, nosotros ahorita necesitamos desarrollar capacidades en nuestros jóvenes para empresas que no existen, para solucionar problemas que ni siquiera hemos escuchado, pero que ellos en 3 años van a estar enfrentados. Entonces, tenemos que ayudarlos a aprender y aprender a solucionar esos problemas. Entonces, por ejemplo, no sé si han ido a los concursos de FIRST, la competencia global de robótica, que de unos chavitos de 15 años haciendo robots que suben escaleras y que encestan pelotas. Dices, híjole, si a mí me cuesta trabajo encestar y se supone que tengo todas mis habilidades, que el chavito esté programando un robot con esas características a los 15 años, pues sí les hace que les cambie la forma de pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy ingeniero en electrónica, yo me acuerdo cuando entré a la carrera, pues pensar en eso era, no, eso lo hacen los de quinto semestre en adelante. Y ahora volteas y ves que eso lo hace un chavo de 14 años con un kit de Legos y con algo que aprendió en un video en YouTube. Entonces, la educación también tiene que dar esos grandes gritos. ¿Cómo ha cambiado el mercado laboral desde el 95 al 2015? Pues se ha reducido mucho la manufactura y se ha incrementado la tecnología de los servicios. Y entonces, cuando hablamos de servicios, todo el mundo piensa en la amabilidad en un hotel, en un restaurante, pero parte de nuestros clientes es la Cámara de la Industria Restaurantera en Nuevo León, en el norte de México. Estamos pegados a la frontera con Estados Unidos y estamos trabajando en ellos en cómo ofrecer mejores servicios digitales, porque muchos restaurantes son muy antiguos, muy bien posicionados en la región, pero los dueños no han querido pasarse ni a Rappi ni a Uber. Y en sala empiezan a haber gente grande, no están yendo los jóvenes. Pero me dicen, el ticket promedio de los jóvenes es bien alto, pero todo me lo piden a través de aplicaciones. Entonces ahorita estamos enseñando a la gente de administrativa de los restaurantes a crecer en los servicios, pero a través de tecnología. Y entonces
que a veces son cosas que no vemos. Decimos, no, es que la tecnología es el desarrollo tecnológico. No, también viene el cambio digital en la gente. ¿Cómo vamos a hacer que se adopten esas tecnologías y que empiece a haber una sinergia generacional? Porque también vemos que hay una disrupción muy fuerte entre generaciones ya en la industria. Cuesta mucho trabajo esa integración y creo que también depende de nosotros ayudar a los chicos a que ellos se puedan integrar y ayuden en ese cambio generacional a las grandes organizaciones, que es también para los cuales van a trabajar, ya sea como proveedores a través de sus propias startups o como empleados innovadores e intraemprendedores, porque también las empresas tienen que desarrollar el intraemprendimiento. Entonces, pues es parte fundamental el crecimiento de los servicios. Pero vemos también las tendencias y los conductores, cuáles son los drivers que nos van a impactar para el futuro hacia el 2022. Les voy a platicar algunos habilitadores. El incremento de la adopción tecnológica. Ahora cualquiera tiene acceso a la tecnología. Disponibilidad de Big Data. Tenemos acceso a todo eso. Movilidad del Internet. Parece interesante que ahora tengo toda la oficina de 7 sucursales de una empresa aquí. Y por ejemplo, es algo que les quiero compartir. Cuando comenté que iba yo a abrir una empresa y que la quería hacer global, mi ex jefe tiene 73 años y agarra y me dice, no vamos a poder. Eso cuesta mucho trabajo. Claro que se va a poder. Cuando abrimos, el día de hoy ya tenemos en México 5 sucursales funcionando, con clientes, empresas muy grandes. El 22 les digo que abro aquí en Bogotá. Vamos a tener también una sede chiquita en Medellín. Vamos a estar en Costa Rica, en Chile, en Panamá. Y llevamos 6 meses. ¿A qué se debe eso? Pues a que tenemos gente que es digital y entonces podemos contactarnos muy rápido, compartimos todos un sueño, compartimos procesos, tenemos una tecnología de información que nos ayude a eficientar los procesos y eso te hace mucho más rápido, ser más competitivo que las grandes empresas que a veces se hacen muy lentas por burocracia. Entonces, bueno, mi equipo es súper joven, entonces me traen a las carreras con esa tecnología y es el desarrollo tecnológico en la nube. O sea, toda la información ya la tienes compartida en Internet. El incremento de las economías emergentes, como países latinoamericanos estamos creciendo y estamos también generando un nivel rápido en el crecimiento. La expansión de la educación a través de diferentes canales, ahora ya no necesariamente tienes que estar físicamente en una universidad, puedes tomar los MOOCs, puedes estar en módulos virtuales tomando capacitación en línea y la expansión también de la clase media en algunos países. Eso está haciendo que se mueva también la educación en casa a través de procesos de Internet. Inhibidores, el incremento en el proteccionismo, ciertas políticas gubernamentales en algunos países, el proceso de las ciberamenazas y la encriptación de datos, el incremento de la edad de la población, estamos siendo más los que somos más grandes, la legislación de migración, los cambios y crecimientos económicos, la mentalidad generacional y los cambios macroeconómicos. La tecnología, ¿cómo estamos adoptando la tecnología? Y aquí entramos mucho a las universidades. Afortunadamente las universidades sí tenemos esos cambios de adopción tecnológica, de hecho que hay muchos de ustedes, y vemos cómo se están desarrollando nuevos sistemas y cómo estamos adoptando ese crecimiento, el Big Data y los procesos. ¿Y nos van a cambiar las máquinas? Bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, y hay quien dice que necesitamos más talento mejor desarrollado para desarrollar esas máquinas, controlarlas, pero entonces tenemos que empezar a cambiar hacia plataformas de contenido, crecimiento, entretenimiento y acercamiento familiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un poquito más de tiempo libre. Por ejemplo, estamos hablando ya de teletrabajo y eso implica que puedes estar en casa y eso implica que puedes fortalecer el tejido social a través de convivir con tus hijos, que a veces el transporte te hacía que pierdas 2 o 3 horas de camino de tu casa al trabajo y de regreso, y ahora ya puedes tener esos modelos flexibles de teletrabajo. ¿Qué está buscando la industria y qué va a estar buscando? Este también es de la Organización Internacional del Trabajo y me parece bastante interesante que ya la capacidad en el talento se igualó al precio que tiene una persona por hora en producción. Entonces, y esto va a ir incrementando, la gente va a ir buscando más talento, porque además, entre más talento sea, la empresa va a ser más competitiva y no necesariamente se va a ir sobre el costo, sino se va a ir a pegarle, afortunadamente, en las utilidades. Y ahora sí, pues dice mi paisano Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pues las universidades. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde cada una de nuestras trincheras en generar elasticidad mental.
que los chicos puedan tener esa plasticidad y poderse adaptar a los nuevos retos y que pueden observar que ellos son emprendedores e innovadores para solucionar esos retos que acabamos de ver. La resolución de problemas complejos. ¿Cómo pueden ellos, a partir de lo que ya conocen, darle la vuelta y mejorar las situaciones para solucionar problemas? ¿Y cómo pueden hacer procesos de análisis y síntesis para solucionarlos apoyados en tecnología y grupos colaborativos? Pensamiento crítico. La creatividad y habilidades de las personas también es bien importante desarrollarlos. Y el conocimiento inter e intradisciplinario. ¿Cómo podemos hacer que conviva un médico con un arquitecto, con un ingeniero? Porque luego somos muy de sectores, entonces hacemos que sí trabajan en diferentes carreras. Tengo un ingeniero civil, un ingeniero en sistemas y un ingeniero en comunicaciones. Y de acá tenemos un administrador y un economista. No, ahora tenemos que empezar a revolverlos, porque eso nos da soluciones más creativas y soluciones más rápidas. ¿Qué podemos aprender como universidad? ¿Qué les tenemos que enseñar a hacer? Aprender haciendo pequeños logros, que se den cuenta que el gran logro se va a través de pequeñas metas, porque además ellos quieren un estímulo rapidísimo. Aprender a desaprender. O sea, el otro día tuve la oportunidad de ir a Stanford y me platicaban que al día en promedio escuchamos 4 veces no. Entonces, si alguien me puede ayudar ahí con una calculadora, 4 por 365, a ver cuánto da. 1460. Ese es 4 por 365. Ahora por 4. Por favor. Ok, 5840 no ha escuchado un niño en promedio de 4 años. Tengo 40 años, entonces son 58,400 nada más por 10. Pues casi 60,000 nos. Entonces eso te va haciendo cuadrado y te va quitando la innovación y las ganas de seguir aprendiendo. Entonces por eso es tan importante enseñarnos a desaprender los nos y ver cómo sí se puede. Pensar en nuevos productos, muchas gracias por la cuenta. Pensar en nuevos productos, eso nos hace pensar en los retos, las oportunidades que hay y cómo podemos solucionarlas. La adaptación ante lo inesperado. No quedarse frío ante los cambios que están en el entorno y preocupados por eso, sino ofrecer soluciones y soluciones rápidas y reales. Toma de decisiones, hacer maquetas de productos y hacer prototipos rápidos, los famosos MVPs. ¿Cómo voy a hacer que esto funcione? Y también nosotros tenemos que hacerlo dentro de la universidad. Pequeños pilotos, la innovación no necesariamente implica que todo va a ser exitoso. Muchas veces vamos a fallar, pero es el riesgo de la innovación y si no nos atrevemos a hacerlo, nunca lo vamos a hacer. Y observar a nuestros clientes. ¿Qué podemos hacer? Trabajo en equipo, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de realidades suaves, resiliencia, identidad de pensamiento interdisciplinario. Entonces, es muy importante, en especial, el desarrollo de habilidades suaves y el aprendizaje basado en proyectos. Desarrollar un proyecto que nos ayude durante todo el semestre y hacer inmersiones con iniciativa privada. Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo ellos se van adaptando y cómo van aprendiendo a solucionar grandes problemas que vamos teniendo. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar en la innovación, y cuando hablo de innovación también es desarrollar el emprendimiento. Los cómo sís, les digo normalmente a la gente con la que trabajo, por cada no que me encuentres necesito que me presentes 3 sís. Y eso sí les hace que les cambie la forma de pensar. Los procesos de ideación son súper importantes, hay N metodologías de ideación, entonces ¿cómo podemos trabajar para que ellos las puedan empezar a aplicar? Aprendizaje basado también en retos, inmersión en la industria, que conozcan la realidad. Muchas veces creo que pecamos de tenerlos controlados dentro de nuestras instalaciones y simulándoles procesos. Ya hay que empezarlos a hacer inmersiones en las organizaciones. Tenemos que trabajar muy de cerca con las empresas y las relaciones inter e intrapersonales. ¿Qué requerimos? Hacer mapeos. Me encantó ahorita que platicaban nuestras autoridades sobre los mapeos de las regiones, de la innovación abierta. Es súper importante encontrar qué se está haciendo y sumar a todos esos actores y ponerlos sobre la mesa, y también poner a todas las capacidades que tenemos como universidades a empezar a desarrollar soluciones globales, porque además los problemas, cuando los empezamos a analizar, son problemas que nos están pegando a todos. Falta de alimentación, educación, consumo consciente de agua, movilidad, transporte. O sea, todos esos problemas los tenemos en todos los países del continente. Entonces, si empezamos a tener mapeos, si empezamos a trabajar de forma colegiada, como sabemos hacer en las universidades,
Creo que eso nos va a llevar muchos pasos adelante. Encontrar los actores relevantes del ecosistema, encontrar las problemáticas de las regiones y interpretar las necesidades. Muchas veces te cuentan el problema, pero es como cuando vamos al doctor con el niño, no, pues es que tiene fiebre. Pues el problema no es la fiebre, ese es uno de los síntomas, la enfermedad es otra. Entonces, poder entender e interpretar esas necesidades que nos van dando. ¿Cuáles son los retos como continente que tenemos? ¿Cómo competir pagando poco? Debemos de dejar de pensar así. Tenemos que encontrar las soluciones. Tenemos solo un mercado global. No nada más es ser el mejor de la cuadra, tenemos que ser los mejores del mundo. ¿Cómo vamos a ser más competitivos? Y aquí nos apoyamos en la tecnología, en la transdisciplinaridad y en la globalidad. Aprender a aprender sobre nuevas tecnologías. O sea, lo que hoy aprendemos en tecnología, en un año va a ser obsoleto y tenemos que cambiarlo. Y eso nos pasa todos los días. Entonces tenemos que seguir aprendiendo cómo vamos a evolucionar en los entornos tecnológicos. La actitud no importa el yo lo sé, sino es yo no solo sé que no sé nada, pero también tengo la capacidad de aprender. Y muchas veces eso nos pasa de, no, pues es que yo soy el experto. Sí, pues eres el experto hasta ayer. Hoy ya no lo eres. Tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir actualizándote, y entre más conoce uno del tema, más te das cuenta que menos conoces el tema. Entonces, esa actualización y buscar estos foros de innovación son súper pertinentes porque te permiten desarrollar esas redes de contacto. Y normalmente les digo tanto a mis clientes como al equipo, no necesariamente tienes que saber todo, pero sí tienes que saber quién sí sabe. Esa es nuestra obligación. Y entonces eso te permite conectar los puntos. ¿Y queremos seguir aprendiendo? Pues ese es el verdadero reto que tenemos. Varias tecnologías simultáneamente, beneficios para el humano, que no se nos olvide que todo lo que hacemos tiene que ser centrado en el humano. Generar valores a nuestros inversionistas o a los stakeholders, a todos los que ayudan a que se mantengan las organizaciones, las universidades, nuestros clientes, el desarrollo de nuestro personal, el desarrollo de nuestras organizaciones, la disrupción de la tecnología, o sea, va a ir cambiando y cada vez va a ir cambiando mucho más rápido. Ahí está la ley de Moore que nos va diciendo la velocidad de cambios, que además dicen que con la computación, con los cambios que va a tener la computación cuántica, esa ley se va a romper y va a ser mucho más rápida la evolución. Mejorar la experiencia del cliente, la usabilidad, los servicios, la mejora continua. O sea, sé que eso fue de los 80s, pero tenemos que mejorar continuamente y eso no se nos tiene que olvidar, y no es dejar en el cajón lo pasado, sino evolucionarlo, y la tecnología hacia la reinvención. Preguntas antes de arrancar, estas si quieren se las comparto por cuestiones de tiempo después, creo que va a estar en sus memorias toda la información, pero es importante saber si puedes dividir, estas son para salón de clases. ¿Puedo dividir el reto por etapas? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cuál es el perfil de los alumnos que necesitamos para los retos? Los conocimientos deben de tener los alumnos en cada etapa, que eso necesitan saber, y qué necesitan ellos desarrollar dentro de las etapas de los proyectos. ¿En qué momento es más importante hacer evaluación y qué vamos a evaluar? Eso también es bien importante, porque cuando hablamos de soft skills, muchas veces estamos acostumbrados a medir solamente el conocimiento, pero ¿cómo vamos a cambiar esas rúbricas para también ver el avance de la persona en esas habilidades suaves? ¿Y cuál es el orden más adecuado para impartir los contenidos teóricos, considerando las necesidades de los retos que estamos desarrollando? Me ha tocado coordinar muchos retos de vivencia con los muchachos, con una empresa, no sé si está aquí en Colombia, Iberdrola, de energía, y hemos hecho cosas bien importantes con chavos de ingeniería y administración para desarrollo de mejoras en procesos y servicios, pero para eso también necesitamos que nuestros profesores tengan un perfil de mentor. ¿Y qué es un buen mentor? Que tenga prestigio en la comunidad, que sea respetado, que sea muy bueno en inteligencia emocional, porque va a recibir muchas emociones por parte de ellos y tenemos que dar un buen soporte a los chicos. Habilidades comunicativas, ser buenos comunicando, poderlos también fortalecer a través de la comunicación. Disponibilidad y flexibilidad, en especial en los periodos de los retos. Implicación personal, o sea, podernos acercar en los procesos de los retos y ver cómo vamos a ayudar a los chicos, porque aquí es donde tenemos que ayudarlos a desarrollar la resiliencia. En los retos es donde ellos empiezan a quebrar. Entonces, y me ha tocado ver colegas que desafortunadamente dicen, no, pues mi hora de oficina es en la mañana y mientras estaban, oye, pero te están mandando un mensaje y están mal. Tienes que darles el soporte y ver cómo los vas a ayudar, porque
creo que nuestro trabajo es fundamental y a veces, y que me disculpen los doctores, creo que a veces es más complejo porque si un doctor se equivoca entierra el error, pero nosotros si nos equivocamos rompemos los sueños y las aspiraciones de una persona que todavía le falta mínimo 65 años de vida. Entonces es bien delicada nuestra función y tenemos que ser súper cuidadosos en cómo desarrollamos esas habilidades en los chicos y cómo los hacemos resilientes. Y las competencias prácticas, tenemos que desarrollar esas competencias prácticas. Debemos de trabajar en la competitividad y en la ética, que implica tecnología no implica que nos olvidemos ni de la ética ni de la moral, es muy importante. La tecnología nos permite tener transparencia, entonces eso también nos ayuda a combatir procesos de corrupción, por ejemplo los procesos de blockchain, te hace mucho más fácil eso y te ayuda precisamente en los procesos de ética. Necesitamos pensar en grande, que los chicos piensen que van a competir en el mundo, ya no nada más en su colonia. Influimos en el mundo, lo que hacemos aquí impacta en otras regiones. La innovación debe de ser un mindset, igual que el emprendimiento. El emprendimiento y la innovación es como una moneda con dos caras. Yo no puedo hablar de emprendimiento que es echar algo a andar si no lo hago diferente a los demás. Y yo no puedo hablar de innovación, me quedo en creatividad si no lo pongo en marcha. Entonces es esa moneda que está dando de vueltas y no sé si vieron la película El Origen con Leonardo DiCaprio, el tótem que giraba. Así debe de ser esto, siempre debe de estar girando y uno va a alimentar al otro. Y luego el libre mercado y la tecnología hacen que crezcamos en un entorno global. ¿Cuáles son nuestras funciones? Por eso los estoy señalando. Conectividad es un beneficio que permite incrementar las capacidades. Tenemos que trabajar conectados. Estas redes y estos foros son fantásticos para eso, porque nos conocemos y nos permiten las herramientas de poder trabajar en conjunto. Por eso aplaudo y me encanta este tipo de foros. Y puede ser un espectador o puede ser el protagonista del cambio. Y creo que aquí estoy con todos los protagonistas que van a dirigir desde cada una de sus trincheras esos cambios y esas transformaciones digitales. Historia siempre va a tener resultados inesperados cuando hablamos de tecnología. Por ejemplo, Napster fue el primer punto de disrupción en los modelos de negocios de Internet, que después se metió en problemas, es otra cosa, pero debemos de pensar en modelos de negocio disruptivos. Cómo vamos a cambiar y enseñar a nuestros chicos a que rompan los modelos de negocio existentes. ¿Cómo revelar la realidad? Los datos son importantes. Todo viene de los hallazgos, los insights, entender lo que está pasando afuera. Y no sé si han escuchado la teoría del multiverso. Bueno, es una teoría de física que existe, se usa mucho en las películas y demás, y a veces se oye muy lejana, pero también existe en los procesos de innovación estos multiversos, y lo estamos viviendo quizá hasta en este salón. ¿Por qué? Porque existen ya diferentes realidades. Contamos con una realidad física, que es la que podemos tocar, contamos con una realidad virtual, que nos ponemos unos lentes y nos metemos en un simulador, y tenemos una realidad aumentada, por ejemplo el juego de Pokémon, no sé si alguna vez lo jugaron, que es bastante divertido el proceso, que estás viendo la realidad pero está aumentada. Entonces, cuando convergen las tres realidades, estamos hablando ya del multiverso, y entonces estamos hablando de cómo podemos generar nuevos aprendizajes a través de estas tecnologías y cómo los podemos integrar para que los chicos puedan tener un mejor proceso. Y también es súper importante contar una buena historia y procesos de gamificación. Les encantan los retos, y retos chiquitos, y que vayan contando puntos. Y te vas dando cuenta hasta en su vida diaria. Entonces, fíjense mucho en esto, creo que es un buen tip de cómo trabajar. ¿Hacia dónde vamos? Pues vida sana, economía compartida, brechas generacionales, más experimentación, reinvención de roles de género, premiumización, compra de tiempo, economía circular, vida ética, búsqueda de autenticidad, cambiar las fronteras de los negocios, búsqueda de simplicidad, consumidores conectados, multiculturalismo, personalización, modelos de trabajo diferentes, dinámicas familiares cambiantes, jubilación temprana. Son los retos que según la Organización Mundial del Comercio y el Foro Económico Mundial van a pasar. La economía compartida, tenemos que subirnos en ese tren y es muy fácil de trabajar en ella, y vemos cómo podemos generar nuevos modelos de trabajo. Vemos cómo nos tenemos que adaptar a los cambios tecnológicos sin olvidar el empoderamiento de las personas. Los empleadores deben de generar una experiencia más humana.
Entre más tecnología hay, más tenemos que ser cercanos con nuestro personal, porque la tecnología se encarga de los procesos, nosotros de las personas. Y también como universidades es igual, tenemos que cuidar mucho a nuestros chicos. Están en una etapa bien compleja de edad, y ¿cómo vamos a cuidar sin sobreprotegerlos? Esa evolución de un joven adolescente a un profesionista que puede ser emprendedor o puede ser microemprendedor dentro de una gran organización. Las nuevas generaciones de empleados buscan actualizarse constantemente, entonces eso también nos abre como universidades muchos mercados de actualización continua, actualización a través de los dispositivos móviles, de diferentes realidades y productos mínimamente procesados y no procesados con etiquetas limpias. Esto va a cambiar todo lo que conocemos en los supermercados. Y también productos fortificados en países en vías de desarrollo para combatir la malnutrición. Estas son algunas de las áreas que tenemos de oportunidad y retos para nuestras industrias en Latinoamérica. ¿Cómo se empoderan a través de las redes sociales? ¿Qué podemos hacer para mejorar las condiciones de nuestros chicos? La industria del alcohol ha trabajado con esa interacción, y entonces vemos cómo industrias que hacen tanto daño están trabajando con eso, y nosotros que hacemos tanto beneficio no nos hemos subido a veces a esos trenes. ¿Cómo vamos a hacer esas interacciones personales? Las industrias hoteleras, financieras y farmacéuticas actualmente son las más criticadas en las redes sociales, precisamente porque no han querido innovar en sus modelos. Ciencia ficción, aquí están algunas profesiones del futuro: especialistas en energía eólica, en seguridad biomédica, nanomédicos, banqueros, abogados en criptomonedas, farmanjeros, o sea que son granjeros, pero también tienen cosas de nutracéuticos, jefes de productividad, científicos en ADN, secuenciadores de genes, cirujanos de amnesia y mentales, más adelante les voy a traer ahí alguna información, psicólogo en inteligencia artificial, ingenieros en basura y manager de drones. Estas son algunas de las profesiones que se planean para los siguientes años, y pudiéramos pensar que es ciencia ficción, pero aquí ya hay algunas universidades que están dando estas clases. Por ejemplo, piloto espacial comercial, lo tiene la Universidad de California en Pasadena, Princeton y la Universidad de Chicago. Restauración de especies extintas. De hecho, en México ahorita estamos batallando y ya nada más nos quedan 6 vaquitas marinas, que es un animal que es físicamente tan feo que llega a ser hermoso. Es pariente de la foca, no sé si los han visto, están en el Mar de Cortés, y desafortunadamente por la pesca inmoderada y las malas prácticas, pues se está acabando, y ahorita ya están trabajando en cómo van a poder restaurar una especie. La Universidad de Yale, la de Michigan y la de California. Consultor en energías alternativas, ya la tiene el Instituto de Tecnología de Oregon, la Universidad de Texas en Austin y el MIT. Creador de órganos o de partes del cuerpo. O sea, ahí estamos hablando ya de características de un ingeniero industrial, estamos hablando de un biotecnólogo, estamos hablando a lo mejor de ingenieros en nuevos materiales, y está en Harvard, Johns Hopkins y Duke. Y especialistas en transferencias mentales o cirujanos de memoria. No sé si han visto Futurama. Yo siempre me espantaba de las cabezas en los frascos, y pues por eso les decía que no sé qué tanto ya es ficción y ya está siendo parte de la realidad. Lo tiene la Universidad de Columbia, la Universidad de California y University College of London. O sea, ya está ocurriendo, el futuro ya nos alcanzó. Entonces nos tenemos que poner pilas y dar brincos para poder estar a la altura de las necesidades. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No sé si tienen alguna duda. Buenos días. Bueno, Bienvenida a la conferencia. Muchas gracias. muchas gracias. David Barbosa, profesor Reposado. En toda esta experiencia que usted tiene, digamos, y algo que siempre es un drama para quienes amamos este ejercicio de la academia, y es el rol que tiene la evaluación dentro de todo este proceso de formación. ¿Cuál es su experiencia? Cómo acompasar estos grandes cambios, estas innovaciones, y superar este ejercicio de estos chicos que vienen del colegio con la idea de que uno va a la universidad a sacar un cartón y que se hace a través de unas medallitas llamadas notas. ¿Qué experiencias tiene usted en eso? Mira, en su momento fui bastante disruptivo en la evaluación. Me tocó, yo les digo, trabajé 15 años en el TEC de Monterrey, allá en México, y mi clase era prefactibilidad de negocios, que era parte del conglomerado de emprendimiento. Entonces, pues se evaluaba
el proyecto que funcionara. Y pues ahí fue mi primer encontronazo con mis jefes, ¿no? Que mi clase es de prefactibilidad. Yo no puedo hacer que los proyectos que ellos quieren funcionen. O nos vamos a engañar todos y ellos van a presentar que su proyecto es una maravilla y va a haber filas de personas por comprarlos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Separar el conocimiento y las habilidades. Entonces, ser muy claro, cada 3 clases yo repetía, recuerden que la evaluación es la información arrojada. Puede ser un producto que sí sea comercializable o puede ser un producto que no sea comercializable, pero si no, me tienen que explicar por qué no. Y al final los entregables eran exactamente los mismos. Pero hay que hacer esa separación de la parte, por ejemplo, los soft skills, las entrevistas que tenían que hacer con los centros de investigación, que también las habían hecho, que también se habían relacionado, cómo habían desarrollado su método de networking, y los entregables académicos que normalmente era la rúbrica establecida. Entonces, eso te permite generar como una rúbrica doble y ya la puedes empezar a ponderar. Y sí, tuvimos que hacer academias y eso nos permitió cambiar todo el proceso de rúbricas en las áreas de emprendimiento, que no es cosa fácil, nos tardamos como 3 años en hacer el proceso, que además, ese yo creo que es el reto. Yo le dije a mi jefe, ¿cómo es posible que nos tardamos 3 años en modificar una rúbrica? Es que los cuerpos colegiados somos 23 campus, nos tenemos que contar, pues tenemos que ser más rápidos, porque 3 años son 6 semestres. Entonces, creo que esos son los grandes retos, en especial en las grandes universidades que manejas a tanta gente, cómo podemos ser mucho más rápidos. Pero sí creo que es muy importante empezar a cargarle las soft skills a la rúbrica. Pero también es muy importante que como profesores nos capacitemos en los sistemas de mentoreo, porque yo creo que el profesor como profesor debe de cambiar su rol. No eres un expositor, eres un mentor y articulador de recursos. Y eso te cambia el proceso. En un principio era el logro, y el melgarejo era lo que te podía pasar en la carrera. Pero qué gusto me dio que después de 4 años, porque mi clase era en el segundo semestre, que te hablen para la foto del anuario, porque fuiste escogido como el profesor de la generación. Entonces ahí te das cuenta que no es que haya sido el logro, sino es que la primera vez que se están enfrentando a un cambio en el proceso del mentoreo. Dicen, es que te mandaba un mensaje a medianoche y como estabas a las 6 de la mañana, te levantabas y estaba la respuesta. Pues sí, porque es un proceso y tú vas a ir a hacer una entrevista a una gran empresa y yo no puedo decir, pues hasta que sea la clase te contesto. Entonces, son esos procesos en que también como profesores tenemos que cambiar. Y en un principio también muchos de mis compañeros me veían feo. Ay, no, pues, mira lo que estás haciendo. Pues sí, pero miren los logros que tenemos. Entonces, vale la pena. Y además yo creo que es importante empezar a hacer equipo. Por ejemplo, esos equipos transdisciplinarios no necesariamente tienen que estar en la universidad. Mi parte de innovación en la clase, yo no la daba. Conseguí Accenture y Accenture iba a dar la parte de tecnología. Porque pues, yo soy ingeniero, tengo una maestría en la Universidad de Texas en comercialización de ciencia y tecnología, pero eso no me hace experto ni en programación ni en robótica. Pero sí tenemos a los mejores del mundo en tecnologías, pues que hay que frenar a darla. Y entonces eso te va haciendo que también tú vayas desarrollando esos soft skills y cada no convertirlo en un sí. Mi pregunta va relacionada con su propuesta. Tenemos unas nuevas carreras, ¿no? Ajá. Bueno, mi pregunta va orientada hacia dónde se van dirigiendo las carreras que son ciencias básicas, una biología, una antropología, historia. Es decir, ¿cómo prevemos la evolución de esas carreras que son ciencias? Yo creo Que son base disciplinar de todas esas profesiones, es decir, hacia dónde debemos orientar un antropólogo, un historiador, un químico, un físico. Me acabas de dar la respuesta. Son básicas. Esas no pueden desaparecer. Lo que sí tenemos que cambiar en la retícula es el futuro. Imagínate un antropólogo que lo metas con alguien de tecnologías de información y te pueda analizar cómo va a ser el nuevo comportamiento de estos dispositivos. Porque también estaba viendo que en anatomía vamos a tener un problema en las cervicales, porque todos vamos así. Entonces, los antropólogos saben la evolución del humano y el comportamiento. Entonces necesitamos toda esa información, pero recanalizarla. O sea, lo básico tiene que funcionar, porque si no, también como humanidad vamos a dejar de conocer y saber.
pero tenemos que darle ese brinco al futuro de qué aplicaciones nos puede dar. Y si no conocemos nuestro pasado, vamos a tener problemas en el futuro. Y ahí las universidades, por ejemplo, nos enfrentamos a una dinámica que ese tipo de carreras tienen una menor demanda. Justamente porque supongo yo que no logran generar esos caminos hacia donde puede uno estar complementando la antropología con otras disciplinas. Entonces seguimos con unos currículos muy rígidos alrededor de lo disciplinar y no interdisciplinar. Entonces es un poco el reto de la demanda de esos programas que siguen siendo básicos, y me preocupa un poco que estemos como formando profesionales en esos tópicos tan específicos y lo disciplinar se vaya diluyendo, es decir, no tengan una fuerte formación en ciencia detrás de ellos. ¿Qué es lo padre de estos foros? Porque aquí nos permitimos esas discusiones y cómo podemos integrar capacidades continentales, en este caso, y cómo podemos hacer esas soluciones hacia las políticas gubernamentales de cómo deben de ser los planes de estudio, qué parte debe de ser flexible, qué parte debe de ser adaptable, cómo vas a integrar a la iniciativa privada al desarrollo de esto, porque al final ellos van a ser clientes y ellos te pueden ayudar en contratar hasta expertos que te los van a integrar dentro de la parte académica para dar soluciones. Sí. Hola Víctor, gracias por la exposición, de verdad, muy llena de ideas. Soy Francisco Rodríguez, profe de Rosario y profe de pensamiento crítico, entonces tengo muchas preguntas. Voy a hacer una, pero no pierdo la oportunidad de comentar dos de pasada. La pregunta que a mí me martiriza un poco como profe. Tú tienes dos versiones de la misma idea, pero no son versiones complementarias, sino contradictorias. Creo que la resuelvas un poco. Por un lado, dices que la conectividad es beneficiosa y la muestras en un slide. Pero atrás has dicho otra, vamos a hablar 30% menos, cada vez más conectados, pero cada vez menos vinculados como personas, y eso se está perdiendo, ¿no? Luego, decir las dos cosas al tiempo creo que no, hay que resolverlo, sí, no hacen más. Sí, mi punto es cómo resolvería esa contradicción, pero como tengo solamente una opción de hablar, voy a mencionar dos cosas rápidamente. Hay un slide donde estaban mencionando inhibidores. Ajá. El último era desarrollo de inteligencia artificial, pero cuando lo dices todo, ese no lo leíste y estaba ahí. Un inhibidor en desarrollo de la inteligencia artificial, cuando a ese lado se estaba promocionando, yo no vi eso también. Ahorita te voy a contar por qué. Pero como no lo leíste, dije yo, pero... Es que no lo leí porque y creo que íbamos cortos de tiempo, por eso me brinqué muchas cosas, pero toda esa información viene en sus memorias. Bueno, está muy bien. Y no, ya está, dejo ahí, listo. Bueno, si no, de todas maneras, ahorita nos echamos un cafecito. Claro. Mira, ¿por qué la inteligencia artificial es inhibidor y es habilitador? Y aquí hablamos de los cambios generacionales que también venían ahí. Para nosotros la conectividad está funcionando, porque hablamos, pero aparte podemos hablar a distancia. La siguiente generación no. Entonces de nosotros depende que ellos aprendan a hablar humano-humano, no humano-máquina-humano. Entonces ahí es donde empieza el chiste, y por eso es los cambios generacionales. Y creo que nosotros tenemos que, va a sonar muy feo, enseñarlos a hablar, que interactuar, y que nuestras conversaciones sean tan buenas que valga la pena ponerlo sobre la mesa. Y luego la inteligencia artificial, y creo que nos toca. Ya los chavos tú les dices algo y no lo quieren aprender porque Google lo tiene. Entonces, ¿nos puede ayudar a desarrollar la cadena del ADN y quitar la diabetes y combatir el cáncer? ¿O nos puede hacer como, ¿vieron Wall-E? Dependientes de la tecnología sentados en un sillón sin querer pensar. Entonces, por eso son contradictorios. Es como el señor Nobel, ¿no? Él quería hacer algo que funcionara, pero si lo usan mal, puede tener un mal uso. Entonces, creo que fui redundante. Entonces, por eso vienen en los dos lados y por eso hablaba de esas partes. Y cuando hablo del soft skill es la gran responsabilidad en lo personal que yo estoy trabajando con mis chicos es desarrollar a que puedan convivir y que puedan trabajar. Y por ejemplo me da mucho gusto ver que cuando llegan a la oficina se hacen ya a un lado el celular. Eso indica que algo está ocurriendo y algo están aprendiendo.
pero es un reto que me costó mucho tiempo y tengo muchas ganas de escribirlo, porque creo que nos puede ayudar a muchas personas.